habilitada mi cámara. Perfecto, sí, ahí te veo. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la anteúltima charla del ciclo Parques Nacionales Viene a la Costa Bonaerense. El día de hoy, nos visita Pablo Preliasco. Va a dar una charla sobre manejo sustentable de pastizales, el negocio y la conservación. Él la va a presentar ahora él mismo. Yo lo que quiero es presentarlo a él y agradecer en principio a Parques Nacionales por esta oportunidad de realizar este ciclo de charlas conjuntamente con la Fundación Verde Pampa y la Escuela de Guías Naturalistas del Sudeste Bonaerense. También nos están apoyando la Red Ambiental Querandí, los municipios de Mar Chiquita y Villa Gesell, y la Fundación también Rescate de Verde Mar. Les quiero agradecerle, antes de que me olvide, a Daniel Soma, el presidente de Parques Nacionales, y a Ricardo Guerra, que es el director de conservación de Parques Nacionales, director nacional de conservación. Pablo Preliasco es ingeniero agrónomo de la UBA, tiene un posgrado en manejo de sistemas pastoriles en la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía de la UBA también, del cual también es docente. Se desempeñó en la actividad privada en estancias de las provincias de Corrientes durante 14 años. Fue consultor de la Administración de Parques Nacionales en manejo de pastizales con fuego y ganadería. Desde el 2008 se desempeña como especialista en ganadería sustentable en la Fundación Vida Silvestre, con mucha presencia en la Bahía de San Borombón, donde asesora reservas privadas ganaderas. Bueno, Pablo, te dejo como para que arranques la charla. Bueno, déjame probar a ver si logro otra vez compartir mi pantalla. ¿Cómo era esto? Tenés que, abajo a la izquierda tenés dos pantallitas, la del medio, digamos, una es como un globito de diálogo, que es el chat. O sea que no están viendo mi pantalla ahora. No, todavía no. Tenés que ir ahí, a ese de abajo. Bueno, por alguna razón... ¿No te está permitiendo? Ya va a arrancar, Pablo, con paciencia. En la prueba salió todo bien. El botoncito de compartir pantalla sí lo tenés ubicado. Sí, ahí está. Ahí vamos. Perfecto. Bueno, a ver ahora. ¿Qué ven? Perfecto, manejo sustentable de pastizales. Bueno, entonces, mi presentación va a hablar de los campos donde se hace manejo de pastizales, cómo lo hacemos, cuáles son los beneficios para la conservación y cómo son los números económicos de eso. Entonces, bueno, esto era el flyer de hoy. En la Fundación Vida Silvestre yo hace más de 10 años que mi trabajo es buscar conciliar producción y conservación. Y entonces lo primero es hacer una especie de diagnóstico de la situación del país. Y lo que tenemos, esto algo se ha hablado en charlas anteriores, vamos a refrescarlo un poco. Todos estos colores en el país son las ecorregiones. Y hay un convenio de diversidad biológica en el que se insinúa que si uno más o menos logra conservar el 17% de cada una de estas ecorregiones que están acá en color,
el 17% de la superficie en conservación estricta u otras maneras de conservación, como puede ser un uso sustentable, entonces estaríamos más o menos bien. Y hay ecorregiones, a ver, vamos a volver a las ecorregiones por acá. Por ejemplo, esta en verde es el bosque andino patagónico, está muy bien representada en nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas, hay un montón de parques en esa zona. La selva misionera está en el 17%, entonces dentro de lo que es lo que nos toca de esa selva paranaense en la Argentina, estamos más o menos bien. Pero hay otras ecorregiones que no están tan bien. Y veamos. El Chaco seco y el húmedo juntos, toda la región chaqueña, tienen protegido el 4%. Y hablábamos de que hay que alcanzar el 17%. Y ya se perdió de ese bosque el 18%, o sea que nos queda todavía el 80%. Cuando vemos campos y malezales, no hay áreas protegidas prácticamente de campos y malezales, que es una ecorregión que está en Corrientes, y ya el 20% de esa ecorregión no existe más. En el Espinal se pone más difícil porque no hay casi áreas de espinal protegidas, pero ya perdimos la mitad. O sea, la mitad del espinal fue convertido a agricultura u otros usos. Y la ecorregión pampeana tiene conservado bajo áreas protegidas el 1%, pero el 80% ya no existe más. O sea que nos queda el 20%. Tenemos que conservar el 17% y lo que queda en total es el 20%. Eso nos pinta la situación de la ecorregión pampeana como una ecorregión que se extingue. No solo tenemos especies en extinción, sino la ecorregión pampeana es una ecorregión en extinción en Argentina. Y esto en un contexto en el que el 90% de la tierra está en manos privadas, a diferencia de otros países donde hay mucha tierra en manos del Estado, donde es mucho más fácil crear áreas protegidas porque no hay que adquirir la tierra. Qué sé yo, por ejemplo, Perú hace no mucho creó un área protegida de 1 millón de hectáreas donde había hasta aborígenes no contactados ahí adentro, pero claro, era tierra fiscal. Para nosotros es impensable 1 millón de hectáreas porque habría que comprarlas. Por otro lado, en Estados Unidos el 40% de los pastizales pertenecen al Estado, a estados como el gran Estados Unidos o a cada estado individualmente. Entonces hay mucha tierra fiscal, el 40%. Y esa tierra fiscal el Estado se la alquila a los productores. Entonces pone condiciones de uso. Puede decir no más de tal carga, no maltraten las aguadas naturales con el pisoteo, no reemplaces los pastizales por pasturas porque eso sería una conversión que no queremos. Digamos, el Estado pone esas pautas. Eso en la Argentina no lo podemos hacer porque la tierra es en su totalidad privada. Entonces, tenemos que hacer ganadería, por ejemplo, tratando de no destruir lo que queda. Entonces la visión es esta de la lámina. Yo puedo tener las vacas en ese pastizal que se ve ahí, con toda la vida silvestre pampeana, y puedo tener vacas ahí y producir. Entonces, lo que debería estar, que siga estando. Obviamente, el que ya reemplazó por agricultura el campo, en esos sectores reemplazados no puede hacer esto, pero por lo general quedan pedazos de campo con pastizal donde uno podría tener esta visión. Y lo mismo pasa en otras ecorregiones. Uy, no me pasa la... En el Chaco húmedo, por ejemplo, uno tiene esta otra biodiversidad y esto es compatible con hacer ganadería también. En el Espinal entrerriano uno tiene esta vida silvestre y puede tener ganadería ahí y hacer un excelente negocio sin
interferir con toda esta vida silvestre. En la región del Chaco Seco es más difícil porque estamos interviniendo en un bosque y queremos que haya más pasto, pero también hay sistemas que se han desarrollado donde se puede ser muy amigable con el bosque en un sistema ganadero. Lo que no es amigable con la conservación de la vida silvestre es esto, el reemplazo total por agricultura. Entonces, en estos paisajes no hay una vida silvestre de interés de conservación. Si yo me agacho ahí y empiezo a buscar vida silvestre, ¿qué voy a encontrar? Malezas asociadas a los cultivos y plagas asociadas a los cultivos. Y en todo caso, las especies más oportunistas que fueron capaces de colonizar acá, como pueden ser las palomas, los chimangos, los caranchos, los peludos, algunos roedores, los zorros. Todas especies que no tienen un alto valor de conservación. Por otro lado, cuando hablamos de la biodiversidad de un pastizal, hablamos no solo de la vegetación y la fauna conspicua, sino también de estas cosas. Estos peces viven en esos charcos que se ven ahí, en la cuenca del Salado. Esta foto está tomada en la valle. Es un charco donde se junta agua en otoño e invierno, y entonces en esa época eclosionan los huevos que están en el barro, cumplen su ciclo de vida estos peces alimentándose de larvas de mosquito. Cuando se seca esto a principios del verano, ya esos peces cumplieron su ciclo y mueren. Y dejan huevos para el año que viene. Estas cosas uno cuando hace agricultura no las ve, pasa por arriba y se olvida. Entonces, miremos cómo está el mapa de la Argentina. Acá lo que vemos en verde son áreas no convertidas, o sea, ambientes naturales, y en amarillo, áreas con agricultura o con forestaciones, como se ve en Misiones, pero reemplazo del tapiz natural por otros ambientes transformados. Y el paisaje, si uno va desde la región pampeana hacia el norte y sobrevuela hasta llegar a la provincia del Chaco, va a ver esto que se ve acá en esta foto, todo igual, no importa en qué ecorregión estemos, lo que vemos es estos parches de agricultura. No es que esté mal, es que ya es tanto que el ambiente no aguanta más. Y si queremos conservar algo, tenemos que parar este nivel de reemplazo de ecosistemas. Y fíjense a la derecha el mapa de Buenos Aires, digamos, es el mapa de la ecorregión pampeana. Lo amarillo es agricultura y lo que queda verde son los pastizales remanentes pampeanos. Entonces, vemos que al este de la cuenca del Salado es donde queda la mancha más importante de pastizales, donde está más chiquita. Y entonces, si uno lee Martín Fierro y se quiere imaginar cómo era el paisaje cuando andaba Martín Fierro por ahí, o más recientemente cuando andaba Don Segundo Sombra, uno puede irse al este de la cuenca del Salado e imaginar cómo era. Pero cada vez queda menos de lo que era, ¿no? Entonces, esto viene a cuento de que la vida silvestre está restringida a las áreas que no fueron convertidas, las que se ven en verde. Y a partir de ahora, ya la mancha de reemplazo de ecosistemas es tan grande que lo que deberíamos hacer es minimizar esa conversión. Entonces, sin decir que el productor que tiene un campo con agricultura está mal, no está mal, pero el productor que hoy tiene un pastizal debería pensar más de una vez si va a reemplazar algún pedazo. Y bueno, la vida silvestre está restringida a las áreas no convertidas, que básicamente son los sitios donde se hace la actividad de ganadería de cría. Y en definitiva, los ganaderos
son los custodios de la vida silvestre que queda. Lo sepan o no. A veces trato de mover esto y no se mueve, ¿no? Está como tildado. ¿Me oyen? Sí, perfecto. Sí, Pablo. Sí, sí. Ahí está. Estaba tildada mi máquina. Bueno, entonces estamos hablando de que la vida silvestre está en zonas de ganadería de cría y, claro, la agricultura avanzó copiando los suelos de aptitud agrícola y fue dejando sin convertir las áreas donde la aptitud de suelo arable no daba. ¿Qué pasa? Cada vez hay más tecnologías y más cosas que pueden justificar económicamente reemplazar un ecosistema. Entonces, todavía quedan amenazas en lo que queda de la cuenca del Salado, que son zonas inundables, con problemas de hidromorfismo y alomorfismo. Aún así, todavía está la amenaza de la degradación y de la conversión. La degradación, que son las imágenes que se ven abajo, de pisoteo por pastoreo en húmedo o de sobrepastoreo, como se ve en la foto de la derecha. Esto es reversible, con manejo nada más. Muy barato, solamente poniendo un poco de atención a cuándo pongo y cuándo saco las vacas, esto se recupera. Pero las fotos de arriba son conversiones. La primera foto es festuca. Ya tuvieron una charla de lo tremenda que es la festuca para el este de la cuenca del Salado. Es una especie muy invasora de origen europeo que es capaz de reemplazar todo el ecosistema. Por otro lado, hay una tendencia a cada vez poner más sistemas forestales y en la cuenca del Salado, lo último que nos queda de pastizales, pensar en poner eucaliptus o pinos o álamos o sauces es un disparate, es un mal negocio y a la vez estamos reemplazando lo último que queda del pastizal pampeano. Y esto a veces incluso subsidiado por plata verde con la excusa de fijar carbono y combatir el cambio climático. Hay otra tecnología que está muy difundida en la cuenca del Salado, que es rociar con glifosato un pastizal, asesinar todo y dejar que se exprese un banco de semillas de raigras, que es un pasto europeo anual, y entonces tenemos un verdeo anual de raigras. Un poquito de eso no está mal. Es muy fácil hacerlo sin glifosato, solo con pastoreos intensos, y entonces uno conservaría toda la biodiversidad y no solo el raigras. Así que es evitable esa tecnología. Con el mismo resultado, uno puede no asesinar al pastizal. Pero bueno, entonces, estas cosas son las que hoy están amenazando al pastizal pampeano. Y bueno, ¿qué hicimos en la Fundación Vida Silvestre para apuntar a una ganadería compatible con conservar la biodiversidad? Que se trata de ilustrar con esta foto que muestra el pastizal, la ganadería, la vida silvestre y el bosque de tala y coronillo originario de esa zona. Lo primero que nos enfocamos en hacer es identificar de toda la tecnología ganadera que hay disponible en este caso para la cuenca del Salado, identificar cuáles son amigables con la conservación y cuáles no. Esto que les decía, rociar con glifosato no es nada amigable para la conservación, sembrar una pastura de festuca tampoco. Pero por el otro lado, hay un montón de tecnologías de manejo de pastizales que son muy amigables. Aprender a usar el pastizal. Y esas tecnologías identificadas las pusimos a prueba en una serie de campos en la cuenca del Salado, en los que hoy funcionan como campos demostrativos para hacer capacitaciones, y algunos de ellos entusiasmados con esto, después de que les empezó a ir bien. Nosotros hace más de 10 años que estamos trabajando en
en el partido de Lavalle con esto, entonces algunos campos se entusiasmaron y se convirtieron en reservas privadas ganaderas, que son refugios de vida silvestre. Todas en ganadería, pero de una forma tan amigable que tratan de conservar todo lo que había en esa lámina como vimos hoy. Y hacemos capacitaciones tanto para productores como asesores, estudiantes de distintas carreras, y siempre hay preguntas nuevas, y entonces se hace algo de investigación para algún tipo de ajuste del manejo en función de alguna especie de fauna o flora de mayor valor de conservación. Y entonces, para que se visualicen cómo es la idea nuestra, ahí arriba al norte ven sobre la bahía San Borombón el Parque Nacional Campos del Tuyú y una serie de campos con los que estuvimos trabajando por tema venado en estos o estos, y después otros campos que se convirtieron en reservas. Estos tres, por ejemplo, son reservas privadas de vida silvestre con los que trabajamos y tratamos de ir generando una mancha lo más grande posible alrededor del Parque Nacional como zona de amortiguación, como para ampliar la incidencia de tener un parque nacional con alrededor un montón de campos que conservan. Entonces, el vecino más ideal para un área protegida estricta como es el Parque Nacional Campos del Tuyú debería ser campos que hacen una ganadería amigable con la conservación y no forestaciones o agricultura. En todo caso, poca forestación y poca agricultura. Y todo ese conocimiento que no es que lo generamos, sino que lo recabamos de la generación de conocimiento que hizo el INTA y las facultades de agronomía, está todo puesto en esta caja que se llama Kit de Ganadería Sustentable de Pastizal, donde entonces cualquiera que quiera iniciarse en el buen manejo de pastizales dispone de mucha información como para empezar a hacer las cosas bien. Y aunque no adquiera esto impreso, que nos quedan pocas copias, lo que sí puede entrar a este link y acceder gratis a toda esa información. A los que les gusta identificar plantas, pueden bajarse este manualcito, que no solo te explica el manejo del pastizal, sino que te ayuda a identificar las especies con fotos, muy amigable. Para el Chaco hicimos lo mismo, hay otro kit para la región chaqueña. Y bueno, entonces, ¿cuál es esa tecnología amigable con la conservación para la cuenca del Salado? Resulta que la Facultad de Agronomía de la UBA, en su cátedra de forrajes, desarrolló una tecnología que le pusieron como nombre de fantasía pastoreo controlado. Básicamente es pocos rodeos numerosos, en vez de tener muchos rodeos dispersos por todo el campo, hacer cargas instantáneas con muchos animales todos juntos. La subdivisión de potreros separa áreas homogéneas de vegetación, y esto es lo más novedoso de la técnica. Entonces los ambientes diferentes se separan, y durante la época en que las vacas tienen bajos requerimientos, que es otoño e invierno porque están destetadas, se hace un pastoreo no selectivo donde se las fuerza más a comer pasto de baja calidad, y cuando están lactando y tienen altos requerimientos de alimentación, se las pone en potreros con mucha calidad de pasto y mucha disponibilidad. Básicamente es eso. Y entonces, siempre surge esta pregunta de cuándo yo tengo que rotar y tengo que tener menos rodeos. ¿Y por qué menos rodeos?
A ver, para los que no son ganaderos, un rodeo puede ser el de las vacas con cría, otro rodeo el de los toros, otro rodeo el de las vaquillonas en crecimiento. Entonces ahí tengo 3 rodeos. Si yo además separo las vacas de las vacas con cría, las que van a nacer primero, otro rodeo las que van a nacer último, otro rodeo las vacas con cría que estaban flacas, otro rodeo las vacas con cría de segunda cría. Entonces empiezo a tener un montón de rodeos y eso me implica tener un montón de potreros. Si yo uso los potreros para apartar rodeos, no puedo manejar el pasto. Entonces, como mínimo debería tener una cantidad de potreros para cada rodeo. ¿Y eso cómo se piensa? Fíjense acá, imagínense que en este punto 1,0 yo tengo el campo solo con el alambrado perimetral y todas las vacas ahí. Entonces las vacas están todo el año en un potrero. ¿Y cuánto tiempo descansa ese pastizal? 0 días. Si yo lo divido al medio, ya puedo rotar entre 2 mitades. Poner todas las vacas de un lado o poner todas las vacas del otro. Entonces, la mitad del año está en descanso el potrero. O sea que es lo mismo, se le haría lo mismo decir la mitad del campo está vacío. Si yo me voy a 4, lo divido en 4 al campo, entonces ya las vacas están en 1/4 y tengo 3/4 del campo vacío. 3/4 partes del año el potrero está en descanso o 3/4 partes del campo está vacío, disponible para la vida silvestre, que esté tranquila. Entonces, hay un mínimo de 4 parcelas por rodeo que me asegura que 3/4 partes del año el potrero está en descanso y que 3/4 partes del campo está vacío. A partir de ahí la curva se hace asintótica bastante, entonces entre 4 y 8 parcelas por rodeo es lo óptimo y a partir de ahí ya es demasiada subdivisión innecesaria. Y esto lo recalco porque a los más interesados en el pastoreo racional Guazán tienen una tendencia a subdividir. Pero cuando uno subdivide mucho, no solo gasta mucho en infraestructura, también hace difícil la vida de la fauna más grande. Para la región pampeana en particular, se le dificulta la vida al ñandú y si hubiera venado a las pampas, al venado. Hola Pablo, disculpa, sí. Pero no sé, por lo menos yo perdí la presentación. No sé si se te salió. ¿Y qué están viendo? En este momento una pantalla negra. No sé si a todos les pasa lo mismo. Sí, no se ve. Bueno, entonces dejo de compartir y veo a ver qué puedo hacer. Qué complicado. A ver. Vamos de nuevo. Compartir pantalla. No me habilita la ventana de compartir. Ahí está. Compartir. ¿Qué están viendo ahora? Ahí volvió. Bueno. ¿Qué fue lo último que vieron? ¿Esto lo vieron? Sí, la curva, las 2 curvas, eso se vio. Hasta las curvas vieron. Bueno. Acá estamos entonces. Ahora, el segundo y más novedoso tema es subdividir con el criterio de separar áreas homogéneas de vegetación. Entonces, la cuenca del Salado básicamente tiene estos 4 ambientes. Y ustedes los van a poder reconocer si salen al campo en la zona de Mar Chiquita. Tenemos las lomas, que por lo general están reemplazadas por agricultura, que tienen un suelo bien drenado y profundo. Las medias lomas
donde el suelo bien drenado es poco, digamos, poco profundo, y inmediatamente aparece debajo un suelo con sodio y con agua, donde las raíces exploran en menos profundidad que en la loma, y por eso estos ambientes no son tan aptos para la agricultura. Los bajos alcalinos de pelo de chancho, generalmente, donde prácticamente no hay un horizonte A en superficie orgánico, sino que es un suelo muy arcilloso y con mucho sodio, muy impermeable, donde el agua que llueve no entra mucho, sino que se escurre hacia los bajos dulces. Y bueno, y los bajos dulces donde tenemos periodos en el año donde están inundados. Entonces, cada uno de estos ambientes tiene una vegetación específica de ese ambiente, que son capaces de tolerar las condiciones de agua que les toca. En un bajo dulce, la vegetación tolera la inundación, lo mismo en los bajos alcalinos, que también toleran la inundación, y además estos toleran la concentración alta de sodio o de sales. En las medias lomas tenemos una vegetación de mucha calidad, pero hay periodos en los que a veces se inunda, y las lomas son los mejores pastizales, pero prácticamente extintos en la región pampeana, porque esto hoy todo tiene soja. Entonces, le corresponde a cada uno de estos ambientes un manejo diferente, porque son recursos diferentes. Entonces, si los divido con alambrado, entonces yo puedo manejarlos separados. Si no los separo, las vacas hacen lo que quieren. Entonces, uno ve la pizarra de un campo más o menos ordenado, donde tienen los potreros. Acá tenemos, por ejemplo, un potrero de 250 hectáreas, antiguo, donde en la época que los potreros eran muy grandes, y el administrador de este campo dibujó los ambientes y separó parcelas acá adentro. Esto hoy es mucho más fácil porque uno agarra la imagen del campo en Google Earth y ve cosas distintas. Esto es distinto de esto, entonces tentativamente lo voy a separar. Voy a poner un alambre eléctrico acá, otro acá, separando cosas diferentes, sin moverme de mi casa, digamos. Y después voy al campo y verifico si realmente esto se corresponde con la realidad, y entonces corrijo las cosas que haya que corregir para tener un apotreramiento definitivo por ambientes. Este es uno de los refugios que está en la valle, que tenía potreros muy antiguos. Era un campo muy antiguo donde los potreros eran pocos y muy grandes, entonces se fue... primero identificamos los ambientes y después fuimos apotrerando por ambiente. La cuestión es que uno se encontraba con, miren estos gráficos de torta, un potrero que tenía la mitad un ambiente, la otra mitad otro ambiente diferente y el 3% de otra cosa. Entonces las vacas, ¿qué hacen cuando uno las mete ahí? O se van todas acá y se olvidan de esto, o se van todas acá y se olvidan de esto. Entonces sobrepastorean esto, subpastorean esto otro. Y así no hay forma de manejarlo. Una vez que uno lo dividió, entonces uno conduce a las vacas y las hace comer hasta donde le conviene al pasto ser comido y a las vacas, y las lleva a comer el otro recurso cuando le sirva al recurso ser comido o a las vacas comerlo. Entonces es básico poder separar los ambientes antes de empezar a manejar. Y se ve así. Acá tenemos un bajo dulce separado de una media loma con un eléctrico de 2 hilos. Estos eléctricos de 2 hilos a mí no me gustan porque se suelen manear ñandúes ahí. Entonces mejor de un solo hilo. Entonces una vez que uno tiene separado el campo por ambientes, esos ambientes son recursos distintos, entonces puedo asignarle a las categorías de hacienda que necesiten ese recurso en particular en determinada época.
Acá tenemos otra reserva privada de Lavalle que muestra el apotrenamiento por ambiente que tiene. Entonces vemos acá, por ejemplo, fíjense, acá en... Uy, perdón. Esto, ¿me siguen el cursor? Todo esto era un potrero antes, así. Y entonces, ¿qué hicimos? Estas lomas con monte se las separó de este bajo que estaba en el medio. Y eso nos permitió entonces, por primera vez en la historia de ese potrero, que las vacas no se amontonen en el bajo y lo hagan pelota y dejen que se pase el pasto de los montes. Hoy estos montes se manejan con promociones a diente que nos permiten tener pasto de altísima calidad en invierno, sin necesidad de usar glifosato, y el bajo del medio se usa cuando tiene pasto de muy buena calidad y si no se lo descansa. Este bajo no conoció los descansos hasta que se hizo este alambre eléctrico hace unos 10 años. Lo mismo con este otro potrero, donde se ve que acá en el medio vive una loma y en los flancos de la loma eran dos bajos, entonces necesitan manejos diferentes. Esto que está todo subdividido era una promoción de rayeras con glifosato, que ya se había hecho así con parcelitas. Lo que nosotros hicimos fue dejar de usar glifosato. En la época en que se usaba el glifosato, hoy se hace un pastoreo intenso, se logra el mismo resultado. La recría de vaquillonas se hace acá, se entoran todas con 15 meses, 3 vaquillonas por hectárea, y esto no usa ningún tipo de herbicida. Esto que antes era un ryegrass puro, con los años se está convirtiendo de nuevo en un pastizal a fuerza de que se va recolonizando con las especies nativas en la medida que lo manejamos bien. Bueno, y surgen preguntas siempre, ¿no? Cuando uno quiere empezar a potrerar por ambientes, bueno, y si el potrero es muy overo, ¿qué? Overo es cuando los ambientes que uno encuentra dentro del potrero son chiquitos. Entonces, si uno, por ejemplo, tiene 1 hectárea de pelo de chancho al lado, media hectárea de bajo dulce al lado, media hectárea de loma y después media hectárea de bajo de media loma, todo en pedazos chiquitos. Eso lo podría dividir si mi herbívoro fueran conejos, pero tengo vacas que pesan 400 kilos y necesitan potreros más grandes, entonces no tiene sentido apotrerar pedacitos. Por eso un potrero muy overo se maneja en función del ambiente predominante y no se lo puede dividir. Y después hay otras preguntas que suelen surgir. Cuando uno separa un potrero por sus ambientes y dice, bueno, pero ahora que lo separé, no tengo agua acá. Si no logro llevar el agua, que en realidad lo caro de toda esta tecnología es hacer llegar el agua a todos lados, porque el alambre eléctrico es baratísimo. Entonces, si no tengo agua, yo igual lo puedo separar, porque puedo, por ejemplo, imaginen que esto es un ambiente de pelo de chancho con un suelo muy sódico, de baja productividad. Y esto es una media loma que produce el doble que esto. Entonces yo lo que puedo hacer es tenerlo cerrado para pastorear la media loma, y cuando esto descansó el doble que la media loma, lo puedo abrir. O sea, lo pastoreo todo el potrero una vez, pastoreo la media loma sola la siguiente vez, después todo el potrero la siguiente vez. De esa manera el doble de descansos tiene las áreas menos productivas. Y lo mismo puedo hacer con estos manchoncitos de ambientes que por ahí vale la pena separar, los cierro y lo incorporo al resto del potrero cuando me parece, y cuando no, lo dejo cerrado. Bueno, entonces estamos hablando de manejar un pastizal que capaz que tiene más de 100 especies, y eso nos asusta a los agrónomos y a los productores, decir, ¿cómo
¿cómo manejo 100 especies? Pero en realidad no estoy manejando 100 especies ni siendo un botánico capaz de reconocer las 100, sino que lo que hago es dividir los ambientes y tengo 3 cosas que manejar. Lomas y medias lomas con un manejo, bajos dulces con otro manejo y bajos alcalinos con otro manejo. Como ven acá abajo, loma y media loma se maneja igual, bajos alcalinos y bajos dulces tienen otro manejo. Y es muy simple y con un efecto en la productividad del campo enorme. Y ahora veamos qué pasa con los bajos alcalinos. Este es un bajo de pelo de chancho que en general es muy común encontrarlo en la cuenca del Salado. Y es muy común que la gente lo odie, que odie el pelo de chancho porque produce poco y entonces lo quieran reemplazar. Pero el pelo de chancho está ahí porque es el único pasto capaz de crecer en este suelo que tiene una cantidad de sodio enorme, tiene un pH muy alto, tiene salinidad, fíjense, esto que se ve acá arriba es el horizonte A fértil, donde si llueve se infiltra el agua acá, y las raíces del pasto solo exploran esto. Lo que sigue para abajo no es explorado por las raíces del pasto. Entonces, no es culpa del pasto que produce poco, es culpa de que es un suelo que no es capaz de ser explorado por las raíces, porque tiene limitaciones físicas y químicas brutales. Entonces, no es demasiado inteligente reemplazar o querer sembrar cosas ahí. Y en cambio sí entender cómo funciona este pastizal. Para entenderlo, veamos. ¿Ven estos manchones de suelo desnudo que se ven en la foto? Ahí, durante el verano, el sol pega brutalmente. Y esto se seca muchísimo. ¿Por qué? Claro, es muy poco profundo. Entonces se seca. Ese sol genera además ascenso capilar de sales. Con la poquita agua que hay, las sales van subiendo por vasos capilares que hay en el suelo y deposita sal en superficie. Entonces, hay mucha salinidad en superficie y hay un muy alto pH en superficie. Eso es muy malo para el crecimiento de una planta. Entonces, ¿quién puede vivir ahí? El pelo de chancho. Entonces, el sol genera ese ascenso de sales. ¿Cómo puedo revertir ese proceso? Si yo dejo que durante las épocas de calores y de soles importantes, que son primavera y verano, dejo que el pasto crezca y no lo pastoreo, entonces permito que todo este suelo desnudo se cubra, que el sol no pegue nunca en forma directa sobre el suelo, y de esa manera las sales que estaban en la superficie empiezan a bajar. Cuando llueve se infiltra más porque además se deposita materia orgánica en superficie, los restos de hojas y qué sé yo. ¿Qué pasa con eso entonces? Baja el pH, aumenta la infiltración, baja la salinidad y eso son condiciones mucho mejores de crecimiento del pasto. Entonces el pelo de chancho empieza a crecer más y además empieza a ser colonizado el lugar por pastos de la media loma, que son de mucha mayor calidad. Entonces uno de golpe, haciendo ese simple manejo de un descanso importante durante primavera-verano, lo que logra es que este pelo de chancho se empieza a llenar de lotus e incluso de ryegrass, según qué tan extremo sea el tema de la salinidad y el pH de mi pelo de chancho. Entonces, veamos esto. La curva roja es la productividad de un pelo de chancho promedio de 20 años. Y los años posteriores, cuando se empezó a hacer este manejo que les estoy describiendo, la curva cambió a esta otra, que nos está mostrando mayor producción de pasto, mayor producción en el bache invernal, o sea que en vez de tener mayo, junio, julio y agosto sin producción, tenemos solamente junio a julio sin producción. ¿Por qué? La curva se corrió.
Entonces tenemos picos más altos de producción y un invierno más productivo. Esto está mostrando que el lotus y el ryegrass colonizaron ese ambiente. ¿Quieren hacer un descanso? ¿Quieren que hagamos preguntas? ¿O sigo? Si alguien quiere hacer una pregunta, es el momento de abrir micrófono, cámara o lo que necesite. Si no hay preguntas, ahora viene este análisis económico. Entonces, si quieren, es el momento de preguntar por lo otro o de ir al baño a recargar el termo. ¿Lo quieren hacer? ¿Paramos 5 minutos? ¿O seguimos? Sí. Bueno, no hay... Por mí seguimos. Bueno, seguimos. Bueno. Someramente les conté cómo es un manejo amigable con la conservación. Cuando uno cuenta eso, la respuesta más rápida es sí, bueno, pero del campo yo tengo que vivir, no estoy para ver los pajaritos nada más. Entonces, hicimos un análisis económico comparando los distintos modelos de producción para la cuenca del Salado y enfatizando en este modelo que no reemplaza el pastizal por cultivos. Y el análisis económico no lo hice yo, lo hizo la Cátedra de Economía de la Facultad de Agronomía con CREA y con INTA. En particular trabajó mucho el CREA y la Facultad de Agronomía. El INTA proveyó algunos modelos de producción muy interesantes. Entonces, imaginemos que mi abuelo tenía un campo donde hacía pastoreo continuo, con muy bajo uso de tecnología, de los que casi ya no quedan. Pero bueno, me deja el campo a mí y yo salgo a buscar, bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces, mi abuelo hacía pastoreo continuo y yo salgo a buscar lo que hay. Y me encuentro con el modelo modal, que quiere decir el que hacen casi todos. Este modelo lo definió muy bien el INTA a través de encuestas, viendo qué es lo que hace casi todo el mundo. Estos modelos, pastoreo controlado y pastoreo controlado fertilizado, son los que yo estoy defendiendo acá. Son modelos que desarrolló la Facultad de Agronomía y que si todo el mundo los practicara, entonces tendríamos una región pampeana muy conservada. El semi-intensivo ciclo completo es un modelo que desarrolló el INTA de Chascomús para hacer cría e invernada. Y el intensivo ciclo completo es un modelo muy intensivo de un productor CREA muy exitoso que reemplazó el 100% del pastizal. Entonces, bueno, básicamente lo que se hizo es modelar que para todos los modelos el campo era de 588 hectáreas con una cantidad de lomas en particular. Esta es la distribución de ambientes para todos los casos. Y bueno, y entonces vemos que el modelo que tenía mi abuelo era 100% de campo natural, pero mal manejado. Lo que hacen casi todos es dejar el 85% de campo natural mal manejado y sembrar una pastura de festuca, un maicito y un ryegrass. Lo que estamos proponiendo nosotros es manejar muy bien el 95% del pastizal y en el 5% sembrar un sorgo, maíz, algo que me ayude a pasar el periodo de finales de otoño, cuando tengo todavía que descansar los pastizales y bueno, en algún lado hay que poner las vacas. Entonces, hacer un 5%
de un cultivo muy intensivo me permite descansar el 95. Después el semi-intensivo tiene el 30% del pastizal mal manejado y el resto son cultivos, y el intensivo directamente no tiene pastizales, todos cultivos. Y entonces, ¿qué vemos? No se pierdan en estas tablas porque se van a variar, simplemente les quiero mostrar que de izquierda a derecha aumenta la intensidad de la producción, y entonces de izquierda a derecha también lo que aumenta es la producción de carne. Entonces vemos que lo que hacen casi todos produce 100 kilos, lo que proponemos nosotros produce alrededor de 200, y cuando nos vamos a compararnos con el más intensivo, produce el doble que nosotros. Entonces, ¿qué venís? Me diría cualquiera, ¿no? Vos me hablas de producir 200 kilos, pero puedo producir 400. Ojo, estoy produciendo 200 cuando lo que casi todos hacen es producir la mitad. Pero yo produzco la mitad de estos. Y entonces, claro, en la medida que produzco más kilos, también tengo un ingreso mayor. Pero los costos también son mayores. Entonces, cuando veo el margen bruto, me encuentro con que me ganó. Perdí. Estoy apretando mal las flechitas. Acá. Vamos con que el margen bruto comparado de todos los modelos son bastante buenos los que estamos hablando nosotros de manejar el pastizal, y también es muy bueno el semi-intensivo, y el que gana es el intensivo. El margen bruto para el escenario de precios de insumos y productos del año 2015. Ojo con esto. Ahí el semáforo en amarillo está diciendo ojo. Resultado neto, o sea, después de pagar los impuestos. ¿Qué pasa? Mi abuelo no puede pagar los impuestos, se estaba fundiendo. Todos los demás son negocios viables, que pagan los impuestos y les queda ganancia. Pero vemos que, frente a lo que hacen casi todos, los otros modelos les va mejor en el resultado neto. Y de nuevo, para los precios de insumos y productos del año 2015, el que ganaba era el más intensivo. Pero ¿qué pasa? La ganadería no es un negocio como la agricultura en el que uno toma las decisiones en 4 o 5 meses. O sea, veamos cómo toma las decisiones alguien que va a sembrar. Se fija, ¿cuánto me sale sembrar soja hoy? Tanto. ¿Cuánto espero cobrar por un rendimiento lograble dentro de 4 meses? Más o menos de acá a 4 a 5 meses sé lo que va a valer la soja. Entonces hago esas cuentas y comparo si me conviene sembrar maíz, soja, girasol en función de esas cuentas. Es una decisión de corto plazo. Pero la ganadería es otra cosa. Son negocios de muy largo plazo, de bajo riesgo y baja rentabilidad, comparado con la agricultura, que es un negocio de corto plazo, de alto riesgo y alta rentabilidad. Entonces, estamos viendo que si yo comparo cómo le fue a cada uno de estos modelos, depende del año. A diferencia de lo que estábamos viendo con la agricultura, que cada año yo puedo cambiar de cultivo, el que hace ganadería sigue con la ganadería. Yo armé mi sistema de producción hoy y sigo 20 años así. Entonces, tengo que pensar en el largo plazo, como me iría, no en los próximos 5 meses. Y para entender el largo plazo en estos modelos, lo que hicimos fue ver los últimos 13 años de precios de insumos y productos.
Y como 13 años es muchas cuentas y nos mareamos, juntamos los años buenos, los separamos de los años malos. Entonces tenemos escenario 1, del año 2003 al 2007 fueron buenos años para la ganadería. 2008 y 2009 fueron malos años para la ganadería. Y 2010 a 2014 fueron de nuevo buenos años. Entonces comparamos escenario 1 con 2, con 3 y con el año 2015. Que es lo que se ve acá. El resultado neto de cada grupo de años, comparado con el 2015 también. ¿Qué vemos? Miremoslo el año 2008 y 2009, que fueron los años malos para la ganadería. ¿Cómo le fue a cada uno? Mi abuelo obviamente le iba mal en cualquier escenario. El modal le va bien en todos los escenarios y por eso es que ha sido tan elegido, ¿no? Pero los sistemas de aprender a manejar el pastizal fueron mucho mejores en todos los años, y en los años muy malos también fueron buenos años. A los sistemas más dependientes del uso de insumos, cuando los insumos están caros y mi producto está barato, o sea, yo vendo terneros que valen poco, o novillos que valen poco, y el costo de producción es alto, entonces yo puedo tener los números en rojo. Acá son 2 años en rojo. Yo no puedo no comer 2 años, no puedo decirle a mis hijos 2 años no vas a la facultad. Entonces, estos modelos de alto riesgo y alta intervención del ambiente, además son muy inestables y solo lo puede soportar una empresa con mucha espalda económica. Entonces, bueno, ¿a quién le va mejor a lo largo de muchos años? Y veamos otra cosa ahora, antes de pasar a la siguiente diapositiva. Hasta ahora hablamos del riesgo económico por los vaivenes de los precios de los insumos y los productos. Pero también hay riesgo climático. Y hay mucho riesgo climático en los ambientes como los ganaderos, donde tenemos ciclos de inundación y sequía más pronunciados que en las zonas bien agrícolas. Entonces, imaginemos el sistema más intensivo que está sembrando maíz, verdeos todos los años. ¿Qué le pasa si hay inundación? ¿Qué le pasa si hay sequía? Si hay inundación, por ahí nació su avena, nació su maíz, pero después no lo puede cosechar, o después cuando echan las vacas no hay piso, o se enferma de alguna enfermedad, el verdeo clásico que se enferma de la roya. Entonces, hay unos riesgos climáticos muy grandes acá, por exceso de agua y también por defecto. Cuando hay una sequía, los sistemas muy intensivos, uno gasta mucha plata en sembrar, y por ahí después la expectativa que tenía no la cubre. Y por eso es que hay años con números en rojo. En este caso son por el riesgo económico de vaivenes de precios, pero es mucho mayor el riesgo climático para estos sistemas más intensivos. Entonces, en cambio, cuando uno evalúa los sistemas basados en pastizales, el riesgo climático es mucho menor, porque yo no estoy gastando cada año en sembrar, o sea, no estoy dependiendo del uso de insumos, sino que mi manejo son procesos. Yo lo que manejo es cuándo pongo las vacas, cuándo las saco, cuándo le doy un descanso, y eso no es un insumo, es solo cabeza. Y entonces, supongamos que tengo una inundación en un pastizal. Ese pastizal evolucionó ahí. Tuvo miles de años con inundaciones. Y genéticamente está cada especie adaptada a sobrevivir las inundaciones. Y si tengo una sequía, lo mismo. El pastizal no muere como muere un maíz si está inundado o si está completamente seco. El pastizal aguanta. Y cuando vienen las lluvias de vuelta o cuando se retira el agua si se había inundado, el pastizal se expresa otra vez, no lo pierdo.
lo cultivado lo puedo perder. Entonces el riesgo es muy diferente. No logro que pasen la diapositiva. Ahí está. Entonces, la última cuenta es ver cómo le fue a lo largo de esos 13 años a cada uno, sumando lo que ganaron en los 13 años o promediando lo que ganaron en los 13 años, como sea. Acá lo que vemos es que los modelos basados en pastizales, produciendo la mitad que ganaron más plata o igual que estos modelos. Entonces, ¿quién cambia la camioneta todos los años? Los dos. Este duerme mejor, este duerme a los altos porque está estresado cada vez que le llueve o que no le llueve, y cada vez que baja el precio del ternero o que sube el precio del petróleo, eso lo vuelve loco a este productor, y este duerme tranquilo siempre. Entonces, ¿quién acumula más riqueza a lo largo de tantos años? Y los sistemas basados en producir moderadamente bien, pero con bajo costo, realmente han ganado más plata. Entonces, ya no, a lo que estoy apuntando es, en vez de batir récords de producción, pensemos en cuál es nuestro negocio real. Bien, si mi negocio es ganar plata, entonces de esta manera yo puedo ganar plata sin tantos sobresaltos. Y bueno, el coeficiente de variación, que lo que muestra es la diferencia de mis ingresos entre distintos años, lo que muestra es que... ¿Hola? ¿Se ve la diapositiva? ¿No se ve? No, se perdió de nuevo, Pablo. A ver, vamos a ir de vuelta. Dejar de compartir. Y ahora, ¿dónde estaba? Creo que hay alguien más que está compartiendo pantalla, entonces se interfiere con la pantalla del orador. Es Carlos Rolón el que está haciéndolo. Sí, señor. Tendría que dejar de compartir. Bueno, ¿y vos no lo podés hacer desde ahí? Estoy intentando, pero me parece que no. A ver si puedo. A ver, ahora estoy compartiendo yo. A ver. Ahora se ve. Ahí va bien otra vez. A ver. ¿Se ve ahí? Perfecto. Perfecto. Bueno, esta curva sí la habían visto, ¿no? Resultado neto histórico. Sí, esta la vi. Sí, esta la vimos. Entonces vamos al coeficiente de variación, que lo que nos muestra es cómo hay modelos que entre años puedo tener años que gano 50% más o 50% menos basado en pastizales. Pero los modelos más intensivos es el doble. Hay años que gano 100 y hay años que gano 200. Entonces, eso me genera altibajos muy grandes entre años y mucha inestabilidad. Entonces, vamos a empezar a cerrar la idea. Hay otros resultados. Cuando uno no reemplaza los pastizales y los maneja bien, empieza a capturar carbono en el suelo. Entonces, las emisiones de gases de invernadero pueden ser neutras haciendo las cosas bien. O sea, la fijación de carbono del pastizal bien manejado puede compensar las emisiones de las vacas. Por otro lado, los sistemas basados en manejar pastizales no usan tractor prácticamente. Entonces, el uso de la energía fósil es bajísimo. Entonces, la cantidad de kilos de carne por litro de gasoil producido es enorme frente a la que alguien está sembrando y cultivando y transportando cosas. De esa manera, el
la eficiencia en el uso de la energía fósil es la más alta en estos sistemas que no necesitan labranzas. Y los resultados económicos en el largo plazo, como vimos, eran los mejores. Entonces, sintetizando, acá tenemos pastoreo continuo, que se basa en pastizal, pero lo maneja mal, tiene resultados negativos económicos. Las mejores prácticas que yo estoy promoviendo reemplazan el 5% nada más del pastizal y conservan muy bien conservado el 95% del pastizal. De esa manera producen alrededor de 200 kilos, que es la mitad que pero ganan entre 90 y 110 dólares por hectárea, que es más o menos lo mismo que estos sistemas más intensivos, con menos altibajos entre años, secuestrando carbono en vez de emitir, y con un riesgo climático bajo frente al riesgo alto que tienen los sistemas más intensivos. Como comentarios de cierre, se puede producir conservando la biodiversidad. Las tecnologías de procesos no se venden y por eso no se las promociona. Entonces, si yo voy a la agronomía de mi barrio y pido que me recomienden algo, lo que me van a recomendar es un bidón o una bolsa de semilla, no me van a decir cómo manejar cada ambiente, porque el sistema está armado para venderme cosas y las tecnologías de procesos no son apropiables, entonces nadie las vende. Si no está el Estado ofreciéndolas y machacando, balanceando la oferta, a ver si me explico. Yo prendo la radio y escucho un montón de propaganda de venta de insumos, pero no escucho la misma cantidad de propaganda diciéndome maneja bien tus pastizales, porque nadie gana plata con eso. Entonces hay un desbalance en la oferta de tecnologías, hay mucha presión comercial para venderme tecnologías de insumos. Como política de desarrollo, imaginando que el día de mañana yo sea el ministro de Agricultura o que me toque gestionar una reserva de usos múltiples, la política de desarrollo de este modelo de producción sin conversión o con baja conversión mejora el negocio, le da estabilidad, menos riesgo frente a precios y al clima, conserva la vida silvestre y las tradiciones, arraiga, a diferencia de la agricultura que, como mecaniza todo, expulsa a la gente del campo. Mantiene los servicios ecosistémicos como infiltración, purificación de agua, bajar la velocidad de escorrentía, regular la profundidad de las napas, contribuye con los compromisos de bajar emisiones y de alcanzar las metas del 17% de áreas protegidas por ecorregión, recupera la imagen natural de las carnes argentinas, previniendo de posibles barreras para arancelarias y es certificable. Independiza la producción de la provisión de insumos. Es compatible con pequeños y con grandes productores. Y bueno, y son esperables resultados equivalentes en otras regiones, no solo para la cuenca del Salado. Bueno, si todavía les quedan ganas, les quiero hablar de una cosa más y terminamos. ¿Qué dicen? Sí, Pablo, dale. Sí, buenísimo. Vamos, sí. Bueno, los perros. Cuando uno trabaja en conservación de la vida silvestre, lo primero, sin duda, es no reemplazar los ecosistemas. La pérdida de biodiversidad a nivel mundial, la principal razón es la pérdida de hábitat. Entonces, si hay algo importante es no reemplazar los ecosistemas que quedan. Y pensando en la región de Mar Chiquita, donde hay bastante agricultura, esa agricultura está bastante metida entre medio de pastizales que quedan y de ambientes bajos. Eso que queda hay que conservarlo, hay que proponerse no reemplazarlo más. La agricultura que está, pero lo que queda, cuidémoslo. Y una vez que uno conserva el ambiente natural de la fauna,
El otro tema es que esa fauna pueda vivir. Y nosotros siempre pensamos que los cazadores son el enemigo, y la caza furtiva al lado de lo que hacen los perros, en muchas zonas es insignificante. No. Entonces, ese perro me ladró. Perdón. Resulta que... No le gustó el comentario, Pablo, me parece. Bueno, yo me tomé el trabajo de, en la medida que voy viajando y encuentro los raros sitios donde no hay perros, encuentro esto: abundancia y mansedumbre de fauna. Entonces, la fauna es abundante y mansa cuando no está acosada o matada por los perros. Obviamente que son lugares donde tampoco hay caza furtiva. Pero esta mansedumbre que se ve acá en la fauna y la abundancia que se ve tiene que ver con que no hay perros. Lo mismo acá. Estos son fotos de los esteros de Liberá, donde hay mucho cuidado en que no haya perros. Acá tenemos áreas protegidas de distintos países. La de abajo es una reserva de la Fundación Península Valdés. Lugares donde los perros están muy controlados. Lo mismo acá, esto es el Parque Nacional de la Estancia de la Fidelidad, en el Chaco. Esto es Iberá, el gato mostrando su cría, un gato montés que te deje ver su cría solamente si nadie lo acosa, y si hubiera perros esto no podríamos ver. Esto es en la Patagonia, en una reserva también. Cuando hay perros pasa esto. Pasa todo el tiempo, permanentemente y en forma silenciosa, y que si nosotros no ponemos mucha atención, no estamos viendo esto. Pero esto pasa todo el tiempo. Y es la principal causa de muerte de los pocos venados de las pampas que quedan. Hace unos años, ven la foto de arriba, del venado con un collar. Se le puso collar a 7 venados, y en pocos meses de esos 7, 4 fueron muertos por perros. Que obviamente, si no hay collares y uno no los está monitoreando, nadie se entera, porque no encontrás a los venados muertos así. Enseguida los agarran los zorros y los caranchos y no queda nada. Entonces, es muy difícil encontrar, pero está pasando permanentemente y en silencio. Y ahora sí, terminé y pueden hacer preguntas o insultarme si quieren defender a los perros. Muy bueno. Gracias, Pablo. Excelente, como siempre, un gustazo. Bueno, ¿hay preguntas? Hola Pablo, buenas tardes. Sí. Bueno, ante todo, felicitaciones por la disertación muy clara, muy completa. Y quiero agregar un poco argumentando a favor lo que has comentado en cuanto al apoyo estatal para, principalmente, no sé si amerita que muestres la gráfica, ¿no? Donde hay esa diferencia de 50% de ganancia entre la producción intensiva, semi-intensiva y la producción sustentable. Bueno, existen herramientas, creo que principalmente tienen que estar impulsadas por el Estado, en las cuales, desde la certificación que permita que esa producción tenga un costo mayor o que puedan colocarlos en mercados cada vez más exigentes y de esa forma el productor tenga una ganancia mayor, a pagos por servicios ambientales. Precisamente hace unos días el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, en un medio brasilero, mencionó el tema que precisamente deberían ser valorizados y reconocidos económicamente los servicios ambientales que prestan los sistemas sustentables. Creo que eso sería más que necesario para, no sé si equiparar al 100% de la producción intensiva, pero sí para apoyar a que cada vez más gente se vuelque a estos sistemas productivos. Ni que hablar con el hecho de que esos sistemas, que me refiero a los intensivos, ¿no? que producen sin tener en cuenta el costo de las externalidades ambientales
que provocan. Por eso me parece que yo le veo un futuro promisorio, soy auspicioso y optimista de que me parece que este es el camino, el modelo de sustentabilidad que mostraste me parece que es el camino, pero sí coincido con vos que tiene que haber un apoyo público-privado, no solamente estatal, para ir en ese sentido y empezar a ver que no son la excepción, sino la regla estos sistemas de producción. Mirá, nosotros siempre hicimos hincapié en estos números económicos que les acabo de mostrar, porque el Estado puede estar o no, pero si el negocio es mejor o igual que el otro, y además me implica menos inversión, lo que me da una tranquilidad mayor y un riesgo menor, entonces este modelo de negocio es mejor que el otro. Entonces debería ser adoptado solamente por si uno pensara ciegamente y únicamente en ganar plata, debería ser la elección elegible. Y a partir de ahí es, obviamente que si el Estado ayuda, si el mercado diferencia el producto, es mejor. Pero esto es viable aún sin el Estado y aún sin el mercado diferenciando. Y la prueba está en que hay 4 reservas privadas en la valle, conservando toda su vida silvestre entre las patas de las vacas y que están funcionando sin subsidios. Están funcionando porque fue desde que empezaron a trabajar con Fundación Vida Silvestre hasta hoy ganan más plata que antes. Entonces les va mejor y producen más que antes. Igualmente, yo tengo la gran pregunta, y en la Fundación es como una meta que tenemos, de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esto gane escala? Porque tenemos ejemplos exitosos de una ganadería compatible con la conservación y resulta que no gana escala. ¿Por qué no hay miles de productores haciendo esto? Y es una gran pregunta que nos hacemos, y hoy nosotros tenemos un proyecto para desarrollar durante el año 2021 que básicamente se va a enfocar en eso, en encontrarle las razones, a lo mejor a través de créditos un poco más favorables, ya que el negocio es bueno y de menor riesgo, debería tener tasas de interés menores para los créditos. Bueno, durante este año vamos a estar trabajando en talleres con productores y con asesores en la búsqueda de qué paso deberíamos dar para que esto gane escala. Y en el mismo proyecto lo que tenemos es, para productores interesados, si ustedes conocen algún productor en su zona que esté interesado, tiene que ser en la cuenca del Salado, ¿no? En empezar a incursionar en esto, entonces nosotros tenemos recursos este año para colaborar en algunas cosas, básicamente en asesoramiento, ¿no? Así que, qué sé yo, si mi mail lo pueden obtener, me escriben y podemos quedar en contacto para alguna visita al campo o lo que sea. Tengo una pregunta. Sí. Evidentemente, lo que has presentado es muy interesante. Yo trabajé y trabajo desde el año 74 con pastizales en Corrientes, Chaco, Formosa. Y este tema, más allá de lo que vos presentaste, tiene muchos antecedentes, también en la República Oriental de Uruguay, Don Gallinal Ever. Pero el tema es por qué no se adopta. Y eso es lo que hay que trabajar fuertemente. Creo que no es solamente el tema de, como tú mencionabas, un crédito, sino tener a lo mejor ya lo tienen, cuáles son los factores concretos de por qué, como tú dijiste, no hay miles aplicando esto. Obviamente tengo 74 años y la ganadería del pastizal es algo que formó parte de mi agenda en muchos momentos, no siempre,
Y veo eso, ¿no? Veo que ante cosas tan importantes, como fuiste muy claro en tu presentación, los avances son lentos, creo que vamos a coincidir. Nada más, gracias. Bueno. Bueno, hay varias personas en el chat que te están hablando, si querés, para que te lo abras y lo veas. Es el cuadradito bien de abajo a la izquierda. Yo te voy a hacer una pregunta también, Pablo, que de algo que me llamó la atención, porque bueno, venías diciendo todo el tiempo que obviamente es conveniente económicamente para el productor, pero en otro momento dijiste, ¿quién va a querer desarrollar esto si nadie gana dinero? Obviamente el productor gana dinero, pero te referías a los que venden productos agrícolas. Los que venden. Perfecto. Mis colegas y los vendedores. Hay mucho agrónomo devenido en vendedor. No es por ser peyorativo. Lo mismo pasa con la veterinaria, ¿no? El tipo que está sentado vendiendo bidones y bolsas de semilla tiene un conflicto de intereses ahí, en cómo asesorar y en qué aprender incluso. Se forman mucho en conocer lo que va dentro de los bidones y lo que va dentro de las bolsas de semilla, pero no se están formando en el manejo sustentable de pastizales porque eso no les retribuye tanto. Eso lo entendí, Pablo, eso lo entendí, pero iba un poquito más allá con la pregunta, porque, digamos, quedaba esta dicotomía de que yo entendía claramente que al productor le sirve. Al que no le sirve es a la industria en general, digamos, ¿no? Por lo visto, a la industria del campo. Claro, ahora, ¿quién paga la propaganda, digamos, los comerciales de radio y televisión? No son los productores, son los laboratorios y los semilleros. Está claro y hay un gran empuje para ese lado. Toda esa comunicación. La pregunta que yo te iba a hacer es si este modelo no podría dar otras fuentes de trabajo a otros, aparte de a los productores. Te escuché hablar de reservas privadas con manejo de ganadería. ¿Podrían existir otros negocios que podrían abrir en esas reservas privadas, como un turismo ecológico, por ejemplo, que pueda dar trabajo a los pobladores locales? Sí, pero a veces no tiene la escala para el productor de lo que es la escala de su ganadería. Y otras veces también es como, no sé, yo soy agrónomo. Si a vos me decís a mí, che, vos podrías ganar más plata si trabajaras en un banco, ¿por qué no vas y trabajas en un banco? Y no voy a trabajar en un banco porque no me interesa, me parece algo gris, aburrido. Me gusta mi profesión. Y lo mismo le pasa al ganadero. Si vos le decís, ¿por qué no trabajás con turistas? Y porque soy ganadero. Y a mí me gustan las vacas, no me gustan los turistas. Entonces hay eso. Entonces hay que asociar. Y yo creo que hay una ventaja que tiene el Partido de la Costa y Mar del Plata, y donde están ustedes en Mar Chiquita, porque los turistas ya están ahí. Entonces, si ya los tenés, es cuestión de atraerlos más fácil. Y comparado, yo participé de buena parte de la evolución de Esteros de Libera. Me acuerdo cuando había 5.000 turistas por año. Y la remaban para ir generando esa demanda de turismo. Y ustedes ahí tienen de a millones los turistas. Entonces es cuestión de ir atrayendo la gente que ya está ahí, que no se tiene que ir exclusivamente a Corrientes, hacer 800 kilómetros para llegar a la Laguna de Iberá, donde no hay otra oferta que naturaleza. O sea, allá fue difícil y se logró. Entonces, debería poderse lograr en donde están ustedes, saber mostrar la naturaleza que hay. Y yo no sé si hay alguna reserva, algún campo que se haya esmerado en conservar la vida silvestre. ¿Cómo lo lograron en los últimos años estas reservas privadas de la Valle? Pero en estas reservas privadas de la Valle, cuando yo empecé a ir, no veía más que bosta de carpincho, no veía nunca un carpincho, no veía nunca una nutria, no veía nunca un ñandú. Y hoy
hay carpinchos por todos lados, tenés que esperar que se corran del camino del mismo modo que en los esteros de Liberá, hay abundancia de ñandúes impresionante. Entonces, si uno puede lograr eso al lado de la playa, y bueno, hay que remarla, no va a salir el negocio de un día para el otro, pero se podría desarrollar un turismo de naturaleza. Hay un montón de figuritas difíciles de aves de pastizal en la zona donde estamos, ¿no? Entonces, los observadores de aves, sin duda que les gusta ir. Yo pensando un poco en que haya otros intereses, más allá de aquellos que quieren vender insumos, que también hagan una presión positiva hacia ese lado. Desde ese lado lo estaba tirando, digamos, ¿no? Porque si no, lo dejamos en solo la decisión, que obviamente tiene que estar la decisión del productor, si no, no va a haber ningún tipo de reconversión. Sí, y yo creo que hay muchísimos productores ganaderos que les encanta subirse al caballo y trabajar en forma un poco más tradicional, y entonces estarían del lado de esto. Y por otro lado, hay una tendencia cultural y una presión social por ese batir récords, por probar tecnologías nuevas. Probar tecnologías nuevas no es de piola. Probar tecnologías nuevas es de piola si la necesitabas. Si vos te compras algo que no necesitas, sos medio lelo. Y no es por insultar, pero a lo que voy es, las modas a veces nos hacen tomar decisiones que no queremos. Si yo a veces me siento presionado por comprar un auto más caro de lo que puedo por el prestigio social que me da. Y eso nos pasa en todas las áreas de la vida. Y al que es empresario también le pasa. Entonces, hay cosas que tienen que ver con lo social o con lo psicológico que lleva mucho tiempo ir generando esos cambios, ¿no? Pablo, Sí. Raimundo Florín, tu viejo amigo. ¿Cómo te va, Raymond? ¿Qué decís? Che, genial. Te invito acá a la República Oriental cuando vengas y te pago el pasaje para ir a China, a la COP15. Bueno. Bueno, y en serio, acá hace falta que vengas, así que combinemos, pues estamos en un proceso con el Ministerio de Ambiente de plan de manejo de las lagunas costeras, así que viene bárbaro. Nada más. Igualmente, Raymond, colegas míos en Uruguay hay de primer nivel, mejores, no necesitan que vaya yo. Yo necesito que vos vengas. Bueno, a lo mejor. Cuando el COVID me lo permita, me doy una vuelta. Dale, gracias, Pablo. Bueno, espero no haber ofendido a nadie con esto de la moda, porque fui medio crudo. Pero bueno, uno siente muchas veces la presión social de hacer lo que la mayoría. Y cuando hay mucha presión comercial por hablar de batir récords productivos y qué sé yo, o de probar la última semilla que salió, al final uno puede verse impulsado a tomar decisiones poco razonables. Bueno, ¿algo más? Bueno, no sé si ¿Alguien está dispuesto a poner orden con los perros? los conservacionistas tenemos cierto problema con la fauna doméstica siempre, ¿viste? Siempre hay un poquito de pica ahí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo solo preguntaba si qué porcentaje de esto está metido en la currícula, María Luisa soy, Pablo, ¿cómo andás? En la currícula universitaria, porque la verdad que desconozco si estas técnicas están difundidas o si pasa como con la agroecología, que
bastante poco y uno después pretende que la gente haga algo que ni siquiera se estudia en la facultad. Mira, bastante poco. Y muchas veces depende de qué profesor te tocó en una cátedra y también depende de las facultades, ¿no? Yo sé que la facultad en la UNE en Corrientes se ve bastante pastizales y en La Plata entiendo que también. Otras facultades no sé, pero en Buenos Aires hoy la materia forrajes es mucho más corta que cuando yo la cursé y entonces ahí entran menos contenidos. A nivel de posgrado, está el posgrado que yo hice, que es muy bueno para el manejo de pastizales y siempre tiene pocos alumnos. Y en cambio, para otros posgrados que tienen más que ver con siembra directa o con negocios, con agronegocios, se llenan de alumnos. Entonces, hay una cosa cultural. En un país que tiene el 70% todavía de pastizales, los agrónomos estudian para ese 30% que no los tiene. Entonces, claro, las decisiones de los profesionales también están sesgadas. Porque lo que no entienden, más vale lo reemplazamos por algo que entiendo. Entonces, si hay un pastizal con 100 especies, lo reemplazo por una pastura con una y no tengo que pensar. Leo el folleto. Y bueno, esas cosas están pasando todavía. Espero que vayan cambiando. Pablo, y solo para completar esta idea, ¿qué injerencia pueden llegar a tener las empresas en esa decisión curricular? Porque... Ay, bueno. Ya. No digo, si querés jugar, no sé. O si no, vos decís que, o sea, puede pasar por ahí. Porque uno tiene que diseñar una política de cambio y bueno, qué sé yo, por dónde. Y la política, mira, el INTA tiene un consejo. Y en el consejo entiendo que están los productores, pero no están las ONGs. Entonces, ahí algo te está marcando que la política tiene una decisión tomada, ¿no? Y hay que ir torciendo esas cosas con el tiempo. Bueno, venía la palabra. Bueno, veo que hay unas cuantas comentarios en el chat. Y bueno, los agradezco. Si no hay más comentarios, bueno, ya terminamos. Bueno, muy bien. Antes que nada, bueno, agradecerte, Pablo, realmente excelente la charla, muy clara y obviamente nos vamos con bastantes respuestas, pero todavía quedan unas cuantas preguntas sin responder, cómo hacer para que el mercado cambie. A la vez los quiero invitar a la última charla que va a ser el jueves que viene de este ciclo de Parques Nacionales Viene a la Costa Bonaerense, que la va a estar dando Flavio Moschione. No se la pierdan porque es un capo, trabaja también en parques nacionales, está ahora mucho más al norte, está por Salta, pero tiene toda una historia ligada a la zona de Mar Chiquita, Faro Querandí, así que va a estar hablando de la naturaleza costera de Mar Chiquita y Faro Querandí, 4 décadas de gestiones ambientales, naturaleza en espera activa y proyecciones de un desarrollo armónico. Ese es el título de la charla y va a ser el cierre de este ciclo que viene desde diciembre hasta marzo. Así que bueno, hemos hecho el aguante todo el verano, así que están todos invitados y recordarles que todas las charlas del ciclo, incluso esta, la van a poder ver en el canal de YouTube de la Fundación Verde Pampa. Gracias nuevamente, Pablo, y bueno, nos vemos en la próxima. Nos vemos, saludos a todos. Hasta luego, gracias. ¿Qué fundación tiene? Chao, muchas gracias.